Aconteció, estoy leyendo 2 de Reyes capítulo 2 verso 1. Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía ¿con quién? Con Eliseo. ¿De dónde? De Gilgal. Y dijo Elías a Eliseo: quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo: vive Jehová, vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel, y saliendo a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Betel, le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él dijo: sí, yo lo sé, callad. Verso 4. Y Elías le volvió a decir: Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó, y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó, y le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Él respondió: sí. ¿Cómo dice? Me perdí. Sí, yo lo sé, callar. Verso 6. Y Elías le dijo: te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos, y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas, y se pararon a lo lejos, y ellos dos pararon junto al Jordán. Verso 8. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Puedes tomar tu lugar en esta hermosa mañana y juntos estudiamos esta palabra. Algo que notamos en este libro, en este capítulo que acabamos de leer, es la sintonía de la revelación de Dios en diferentes lugares. Un ejemplo es lo que acabo de contarles, ¿no? De cómo desde una ciudad muy lejana Dios puede estar hablando, Dios puede estar enviando sus mensajeros. Aquí hay 4 ciudades o 4 lugares tan importantes que nosotros podemos estudiar. El primer lugar que se menciona en este pasaje que acabamos de leer es llamado Gilgal, después Betel, después Jericó, y el número 4, Jordán. Y si lees detenidamente te das cuenta que de estos lugares estaba algo por acontecer. El tema del capítulo que estamos leyendo dice que en este es el momento en el cual Elías se va al cielo. Eliseo va a quedar como el sucesor, como el sustituto de Elías en la tierra. Pero Eliseo no quería hacer solamente lo que vio que su maestro fue o es, sino él quería que lo doble. Él quería duplicar los milagros, duplicar la unción, ser alguien más todavía. Y yo creo que en esta mañana estamos aquí quienes queremos hacer el doble, el triple, no sé hasta cuántas veces, muchas veces más de lo que fue nuestro maestro. Porque cuando Jesús se fue dijo: y estas señales ustedes harán, y aún muchas más todavía. Entonces, si tenemos la promesa de Dios, si tenemos, a nosotros no se nos ha negado el manto de la unción, amén. A nosotros se nos ha soltado. La diferencia de Eliseo era que cuando a él le hace la pregunta, Elías le dice, ¿qué le dijo Elías? Eliseo: yo ya no voy a seguir aquí. Tengo una palabra de parte de Dios que Él viene por mí. Así que quiero decirte algo: lo que tengas que pedir, ese es el momento de una vez que tú puedas pedirme. Entonces Eliseo dice: pues yo no quiero
que me pagues por los años que he estado contigo. Yo no quiero que me des ninguna riqueza terrenal, mucho menos tierra, no quiero ninguna heredad terrenal. Yo quiero tener la doble unción de lo que tú tienes. Quiero hacer el doble de milagro de lo que tú has hecho. Quiero algo más grande todavía. Veo cómo Dios te usa, cómo Dios te respalda. En el transcurso de esa semana, alguien se acercó y me dijo: pastor, he escuchado durante los años que estoy aquí, he escuchado de la unción en la vida del pastor Leoncio, he escuchado en las demás personas que Dios ha levantado en este lugar, he escuchado todo lo maravilloso que se vivió hace años. Y me dijo: yo quiero que tú me instruyas. En otras palabras me decía: quiero que tú me empoderes. Yo me quedé así como, a ver, aleluya. Ya estaba a punto de decirle: no, pues tienes que ver en el momento que yo me vaya para soltarte el manto. Pero hay alguien anhelando la vida de Dios. ¿Cuántos han anhelado ese ministerio? De poder hacer, de poder ver. Y si te das cuenta, Elías era un profeta de Dios con una comunicación impresionante con Dios, su forma de buscar, su forma de entender, su forma de ver las cosas, el poder hacer, ¿qué puedo decir? Cosas sobrenatural. Elías podía moverse de un lugar a otro, podía declarar palabras para bien o para mal. Él tenía un acercamiento tan tremendo con Dios, al grado de no ver muerte. O sea, al grado de que Dios, dice la Biblia en Hebreos, y está establecido al hombre que muera una sola vez y después el juicio. Esa es una ley, que todos tienen que morir. Pero en la Biblia hay dos hombres que no vieron la muerte, que Dios dijo: es tanta la confianza que tenemos que prefiero llevarte así, vivito, sin que pases por el proceso de la muerte, ¿no? Vámonos. Enoc dice que un día, caminando con Dios, dijo: ¿para qué regresas a casa? Mejor vámonos a la mía. Ya luego vienes a despedirte de tu familia. Y Enoc no lo pensó, no dice: no, pues vámonos. Pero ¿cuándo regreso? Ahí luego te mando un pasaje para que vuelvas. Y se fue. Elías, el Señor le dijo: te voy a llevar, pero va a ser algo glorioso el momento que tú partas de esta tierra. Vas a ver cómo esos carros de fuego con unos caballos hermosos que van a pasar, y en forma de un torbellino, ahí te subes y nos vamos. A lo lejos alguien te puede ver, pero esa es una experiencia que solamente tú puedes tener. Entonces, Eliseo, el Espíritu Santo, él comenzó en una búsqueda intensa para poder tomar el manto que Elías tenía. Y él sabía en qué momento Elías podía ser arrebatado. Pero no solamente él, había grupos de profetas que ya sabían lo que iba a pasar. Y cada lugar que él llegaba, alguien se acercaba, ¿no? Como que uno de ese grupo de profetas que no aguantaba la sensación de dar el mensaje, le decía: Eliseo, ya sabes que tu maestro ya se va a ir. ¿Qué le decía Eliseo? Ya sé que se va a ir, por eso es que no lo suelto. Llegaba a otro lugar, cuando veían a Eliseo caminando al lado de Elías, y no sé, tal vez hasta el baño, que cuando Elías entraba al baño, Eliseo se paraba en la puerta, ¿no? Y: maestro, ¿estás ahí? Pendiente. Y le decían: Eliseo, ¿sabes que el profeta va a ser arrebatado hoy? ¿Qué decía Eliseo? Sí, ya lo sé, solamente que no hagan escándalo. O sea, yo voy a hacer el momento, por eso estoy avanzando. Y dice la palabra de Dios: ellos salen de un lugar llamado Gilgal. Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo, ¿de dónde? De Gilgal. Gilgal en la Biblia
tiene muchas representaciones. Tal vez no terminaríamos hoy de tocar solamente el tema de investigar, de buscar en la palabra del Señor, y te lo dejo de tarea. ¿Qué cosas sucedieron en Gilgal? ¿Qué cosas pasaron en Gilgal? Sé que en Gilgal fue el lugar la primera tierra que los israelitas pisaron después de cruzar. Cuando el mar o el río se abre y ven lo seco, los israelitas dicen que Dios le dijo: mira, a donde ustedes vean ese lugar seco donde ustedes están cruzando, las piedras donde están los pies del sacerdote, tomen 12 piedras de allí y vayan y hagan un altar en forma de círculo. Entonces, lo que representa Gilgal es como un compromiso con Dios, es un pacto con Dios, es poder entrar en un momento de decir: Dios, yo deseo hacer tu voluntad, yo deseo vivir y agradarte todos los días de mi vida, quiero renunciar a todas esas cosas que a veces me impiden crecer en esa comunión contigo. También significa pureza, significa el poder entrar. ¿Por qué digo pacto? Porque se habla de una circuncisión que se llevó a cabo en ese lugar llamado Gilgal. Ahí en la Biblia ustedes pueden profundizar todo lo que sucedió en el lugar o en el territorio llamado Gilgal. Y ese proceso, de allí venía Eliseo. Él sale, renuncia a muchas cosas, comienza a pactar con Dios, comienza a entrar en un entendimiento con Dios, va y avanza hacia un lugar llamado, ¿cuál es el siguiente? Betel. ¿Qué significa Betel? Casa de Dios. ¿Qué más? Puerta del cielo. Betel es el lugar donde hay un encuentro con Dios. Betel es el lugar, creo que un versículo más cercano que podemos tener es el encuentro de Jacob con Dios, huyendo de su hermano, huyendo de todo el peligro que había por los mismos errores que él había cometido. Llega a ese lugar, descansa, y es ahí donde tiene una experiencia sobrenatural con Dios, porque dice la palabra que mientras él descansaba, comienza a ver una escalera y ángeles que no recuerdo si subían o bajaban primero, pero el caso es que el viaje era continuo, no hay un orden, creo, así para arriba y para abajo, y ahí estaban. Cuando Jacob se despierta y dice: ¿pero qué está pasando aquí? Yo creo que donde vine a descansar es el mismo lugar donde Dios baja, donde Dios desciende. Este es el cielo, esta es la casa de Dios, esta es una puerta, un acceso para entrar a lo sobrenatural de Dios. Este es el momento donde yo puedo entender muchas cosas. Dice la palabra que Jacob hace un pacto en ese lugar, y él dice: este lugar es casa de Dios y puerta del cielo. Toma su aceite. No sé cuántos se acostumbran a andar con su aceite. ¿Cuántos se acostumbran a andar con su aceite? Cuando dicen: en el nombre de Jesús, y yo declaro, bendigo mi casa. Lo que Dios me está hablando hoy, estoy ungiendo de una vez. No estoy declarando la bendición de Dios, estoy declarando el poder de Dios en mi familia. Estoy declarando que mi casa es la casa de Dios y es la puerta del cielo, donde los ángeles de Dios suben, bajan, trayendo bendición, no sé cuántas cosas. Todos los días el cuidado y la bendición de Dios está ahí. Jacob, cuando entiende eso, toma el aceite y comienza a derramar y pone unas piedras. Dice, como él hizo un altar, pero al mismo tiempo un señalamiento, como marcando un territorio, porque Dios le decía: te llevaré, te volveré a traer, y este lugar, tu descendencia se va a establecer. O sea, Dios estaba pactando con Jacob en ese lugar llamado Betel. Así que Eliseo pasaba por el mismo lugar. Amén. Betel, Gilgal, Betel. Y lo que hace Eliseo es caminar, es seguir, es avanzar, salir de un lugar donde la purificación, el proceso, yo creo que todos venimos de ese momento,
Yo creo que todos pasamos el que un día entregamos nuestra vida a Cristo. Amén. Hoy estamos donde, en la casa de Dios. Hoy estamos en este lugar donde todos los días tenemos un encuentro con Dios, donde todos los días algo nuevo pasa en nuestra vida. Y muchos van a tratar de detener tu caminar. El pastor Joel siempre me dice dos cosas, no se me olvidan estas dos frases. Y él me dice: hijo, que nada te detenga. Y dice, nada hablando de cosas. Y luego me dice, que nada ni nadie. Cuando digo nadie, estoy hablando de personas. Dos cosas muy importantes que a veces van a tratar de detener lo que Dios quiere hacer, pero que nada ni nadie, nada hablando de cosas y nadie hablando de personas, que van a querer impedir. Eliseo, yo creo que muchos de nosotros tenemos ese sentimiento humano, que si alguien se acerca y me dice: pastor, yo quiero ir con usted, ¿a dónde voy este fin de semana? No, pues voy a visitar tal lugar, voy a tal lugar, yo quiero ir con usted. Y si yo te digo no, tú te quedas. ¿Cuál sería nuestra reacción? Yo creo que, pues que vaya solo. Algo como que enojado, no, pues total ni quería ir. Pero alguien dice: no, yo voy a ir contigo, yo voy a ir con usted, no importa que no me quiera llevar, pero yo voy a ir. Pues de ese tipo de persona era Eliseo, y más cuando él entendía que había una bendición que él iba a heredar. Así que tenía que luchar contra todo, tenía que avanzar, tenía que poder enfrentarse a muchos desafíos, a muchas oposiciones, porque él quería lograr una doble porción en su vida. Él quería alcanzar que Dios hiciera una obra mayor en su vida. Entonces él va, ya pasó el primer proceso, Gilgal, viene a Betel, ese encuentro con Dios, ese momento que lo deja impresionado de ver la gloria de Dios, de ver las bendiciones de Dios, de ver el poder de Dios en su vida. Pero ahora tenía que ir a un tercer lugar llamado Jericó. ¿Qué pasó en Jericó? Jericó es la primera ciudad con la cual Israel se enfrenta después de haber cruzado el Jordán. Es la primera ciudad y significa, Jericó significa batalla, significa lucha, significa dificultades. Jericó significa el poder. ¿Cuál fue la ordenanza de Dios para derrotar la ciudad? ¿Dar qué? Dar vueltas. Pero había algo que tenían que hacer o dejar de hacer mientras daban vueltas. ¿Qué era? Guardar silencio, no quejarse, no hablarán nada, solamente van a dar vueltas. ¿Cuántas vueltas? 7 vueltas a la ciudad. ¿Cuántos aguantaríamos dar vueltas sin hablar? No falta, imagínense cuántas personas iban dando vuelta y vuelta. Si yo los pongo a dar vueltas alrededor de la iglesia, pero sin explicarles nada, no faltaría. Bueno, ¿y por qué estamos dando vuelta? Y todos, silencio, el enemigo nos puede escuchar. Así que solamente se requiere la obediencia, el guardar silencio y el seguir avanzando. Habrá voces a tu lado, habrá gente hablando mal de ti, habrá gente cuestionándote: ¿qué haces ahí? ¿Por qué das? ¿Qué ganas por estar allí? ¿Qué más? ¿Cuántas cosas más te dicen? Estás engordando al pastor, que creo que es una mentira, porque yo no estoy gordo, ¿Qué haces allí? No, ya es tiempo de que salgas, ya es tiempo de que... Parece que puro tú estás allí. El pueblo no escuchaba, simplemente seguía dando vueltas, porque sabía que lo que Dios estaba diciendo era una verdad. ¿Cuántos creen que lo que Dios dice es verdad? ¿Cuántos creen que lo que Dios ha hablado sobre ti, sobre tu familia, va a tener un perfecto cumplimiento? Aunque hoy estés viendo una realidad diferente, pero eso no significa que sea la verdad de lo que Dios ha dicho, porque dice la palabra: no te dejaré hasta que cumpla mi propósito en ti. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en Jericó? Pelear nuestras batallas.
pero también el aprender a guardar silencio. Y era lo que Eliseo hacía cuando él llega en Jericó. Y fíjese, dice que había un grupo de profetas que se acercaban para decirle: oye, haz algo, tu Señor ya se va. Y él decía: callad, ya lo sé. O sea, hay muchas cosas que yo ya sé, hay cosas que van a pasar, hay cosas que van a suceder en mi vida, ya sé todo lo que tengo que enfrentar. ¿Cuántos saben que hay muchas cosas que vamos a enfrentar en la vida de Dios? ¿Cuántos saben que van a venir luchas, van a venir pruebas, van a venir dificultades, van a venir momentos donde nuestra fe será probada? Pero ¿qué tenemos que hacer? Aprender a guardar silencio delante de nuestro Dios y decir: Señor, que sea tu voluntad y no la mía. Yo voy por algo más, yo estoy logrando algo, habrá distracción en el camino, pero yo estoy enfocado hacia la meta donde tú quieres que yo llegue. Y hay veces que me puedo equivocar, hay veces que puedo hablar tal vez y decir cosas negativas, pero vuelvo a retomar el camino, vuelvo a avanzar, vuelvo y comienzo a dar cuentas. Este lugar llamado Jericó, hasta poder llegar. Dice la palabra que ellos salen de Gilgal, pasan a Betel, vienen a Jericó y llegan a un lugar llamado el Jordán. Para llegar al Jordán había un río que cruzar. Muchos historiadores dicen que ese río tenía un crecimiento, tenía una profundidad. Era un río que no muy fácilmente tenían que cruzar, tenían que esperar con un tiempo de seca, un determinado momento donde el agua pudiese estar quieta para pasar. Pero para el profeta no tenían que haber necesariamente una estación del año o tiempo que no lloviera para poder pasar ese lugar. Para el profeta llegar a la tierra de promesa, él solamente tenía que activar lo sobrenatural de Dios en su vida. Hay veces que nos dicen: uy, pero es una promesa que no sé cuánto tiempo va a tardar, no sé cuánto tiempo va a llegar. Hace días yo visitaba a una familia y lo comentaba durante la semana. Ellos me decían esto: nosotros vivimos mucha escasez, nosotros vivimos muchos procesos difíciles de nuestra vida, fuimos rechazados, fuimos lastimados, heridos por la familia, porque nosotros comenzamos a confiar y a querer depender en los recursos de lo que otros tenían y esperábamos que algún día alguien nos extendiera la mano. ¿Cuál fue nuestra sorpresa? Que todos nos quedaron mal, todos nos negaron lo que supuestamente nosotros estábamos confiando que ahí estaba la solución. Y aprendimos algo: a confiar solamente en Dios. Amén. Y ese Dios que nos da lo que nuestro corazón anhela, ese Dios que nos hace llegar, y esa experiencia y ese encuentro sobrenatural con Dios, es el poder que nosotros tenemos en Dios, puede activar en nuestra vida aún las situaciones más difíciles o lo que para nosotros es imposible. Dice que cuando tú le crees a Dios, eso se vuelve posible. Entonces, ¿qué hace el profeta Elías? Él trae un manto. Aquí tenemos un pequeño manto. No logro entender cómo Elías usaba ese manto. No sé si era parte de su vestimenta, de su túnica, o era algo que Dios le había ordenado traerlo, pero dice que él traía un manto. Y cuando él llega y se para a la orilla del Jordán, imagínense que Eliseo ya sabía que en cualquier momento Elías podía ser arrebatado, pero Eliseo estaba parado ahí al lado, no se quitaba y estaba viendo todo. Dice que Elías agarra y comienza a doblar su mano. Imagino que Elías se para y agarra el agua y empieza a golpear. Y de momento los ojos de Eliseo comienzan a ver lo sobrenatural de Dios. Que el Jordán se empieza a separar, que las aguas comienzan a separar, y se abre un espacio totalmente seco y los dos comienzan a caminar. Eso ya había sucedido. El Jordán se había abierto cuando Israel
había pasado para heredar la promesa, y una vez más el profeta Elías, Dios lo usa para hacer ese milagro de volver a abrir el Jordán y poder pasar y caminar. La experiencia sobrenatural de Dios. Hay muchas cosas que sucedieron en el Antiguo Testamento y nosotros pensamos que hoy es imposible que sucedan. No hay nada imposible, porque Dios es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Él seguirá siendo Dios, y quienes le creemos, quienes confiamos y quienes queremos vivir en lo sobrenatural, eso nunca está lejos de nuestra vida. Es solamente entrar en una comunión con Dios, es profundizar en nuestra relación con Dios, y veremos la mano de Dios moverse de una manera impresionante en nuestra vida. ¿Qué hace Elías? Golpea las aguas, cruzan el Jordán y se paran del otro lado. Y dice la palabra, vamos a la escritura, donde estamos en el verso 6 dice: y Elías le dijo, te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos. Y dice en el verso 7, y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas, y se pararon delante, pero que a lo lejos, porque hay muchos, aún siendo hijos de profetas, siendo creyentes, no van a querer experimentar lo que otros anhelan, o no van a entender lo que tú vas a estar viviendo. Dice la palabra, se pararon delante a lo lejos, y ellos dos se pararon junto al Jordán. Verso 8. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló, golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo, cosa difícil has pedido, si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, simplemente sería un no. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí, ¿qué dice la palabra? Un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo y en un torbellino. Viendo Eliseo fue alguien que nunca perdió de vista la promesa que Dios tenía para él y que reposaba sobre Elías. Dice la palabra, viendo Eliseo clamaba, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio, y tomando sus vestidos, que dice, lo rompió en dos partes. Alzó luego el manto de Elías que se le había caído, y volvió y se paró a la orilla ¿de qué? Del Jordán. Y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo, el primer milagro de Eliseo de regreso a casa, al ver que el mar ya se había cerrado, no quedó abierto, él dice, ¿dónde está Jehová, el Dios de quién? De Elías. No dijo, ¿dónde está Jehová mi Dios? Él todavía que traía un manto que había heredado, pero que no estaba muy seguro si era suyo. Tenía que accionar el poder de Dios, pero dijo, ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado, y pasó Eliseo. Luego dice, viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, le dijeron, el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Aquellos 50 que no quisieron cruzar el Jordán, aquellos 50 que se quedaron del otro lado viendo de lejos lo sobrenatural de Dios. ¿Cuántos quieren ver de lejos? ¿Y cuántos quieren meterse a lo sobrenatural de Dios? Para eso necesitamos, hay 3 palabras las cuales Dios ha hablado muchas veces para nuestra casa, y es lealtad, fidelidad, perseverancia. Amén. Esas palabras que nos llevan, esos valores que nos llevan a alcanzar cada promesa de Dios. No importa la situación que estés pasando, no importa las dificultades que vengan a tu vida, tenemos que aprender a permanecer fiel en la vida de Dios,
fiel en nuestra relación con Dios y cada día ver cómo Dios va obrando en nuestra casa, cómo Dios va a ir obrando en nuestra familia. Tenemos que pasar, tenemos que alcanzar esa promesa de Dios que dice la palabra cuando vieron que Eliseo hizo el mismo milagro, por tercera vez el Jordán se abre. Es que los profetas se quedaron. Es impresionante cómo el espíritu de Elías ha reposado sobre Eliseo. Yo sé que en esta casa Dios va a levantar a gente con una unción poderosa. Sé que en este lugar Dios va a hacer cosas mayores de lo que hemos visto en este lugar. ¿Y cuál es la razón? Porque sé que muchos han estado perseverando, han estado buscando a Dios, han estado anhelando la gloria de Dios. Quiero decirte en esta mañana que no nos rindamos, que sigamos creyendo que hay cosas mayores que Dios va a hacer en nuestra vida y en la vida de nuestros hijos. Quiero que te pongas de pie, levanta tus manos, agradece a Dios en esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús, sé que la vida, para heredar esas promesas, para obtener esas victorias, se necesita fidelidad, se necesita lealtad, se necesita perseverancia. Se requiere de una vida, Dios, determinada a alcanzar lo que tú nos has prometido. En esta mañana nos presentamos como iglesia, nos presentamos como comunidad cristiana.